Lucas 15, verso 23 y 24 dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Bien, esas son unas palabras en la parábola, en la famosa parábola o la historia del hijo pródigo. Y estas son esas palabras de mayor, yo digo que el punto más alto de esta historia, el punto de mayor emoción en esta historia, el punto de mayor júbilo, de gozo de la historia del hijo pródigo es este. Y es este punto donde el padre está celebrando con gratitud, con agradecimiento, con júbilo el hecho de que su hijo ha regresado a casa, el hecho de que su hijo ha vuelto con él. Y es un momento donde nosotros vemos de restauración, de renovación, porque es el momento donde el padre manda a matar el becerro gordo, que traigan anillo nuevo, que traigan calzado nuevo, que traigan un vestido nuevo, y es el momento donde sucede que esas ropas viles, malolientas, esas ropas sucias son quitadas, ese calzado sucio es quitado, esas vestiduras son cambiadas y él es renovado. Este hijo pródigo que se había perdido, que se había distanciado de la casa, en ese momento es transformado, es renovado. Este es un momento de renovación en la vida del hijo pródigo. Diga conmigo: renovación. Y a mí me gusta, y voy a estar tocando una serie que le he llamado Renovación Espiritual, porque con los seres humanos Dios hace dos cosas cuando tenemos un encuentro con Él. Una de ellas es que si tú y yo no le hemos conocido al Señor, lo que Él nos ofrece cuando le conocemos es que Él nos da salvación, nos da vida. Eso experimentamos todos nosotros en el momento en que le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo. ¿Qué nos dio Él cuando le conocimos? Bendito Dios. Salvación y vida. ¿Qué nos dio Dios cuando le conocimos? Salvación y vida. Pero cuando ya somos creyentes, experimentamos en nuestros encuentros con Dios, aún como creyentes, experimentamos en ocasiones esa renovación espiritual. Ya no nos da salvación y nos da vida porque ya la tenemos, ¿cierto? Somos hijos de Dios, pasamos de muerte a vida, de condenación a salvación, estamos con Él, pero yo creo que en algún momento nos hemos sentido identificados con el hijo pródigo, que nos hemos alejado del Padre, que nos hemos distanciado de su casa, que nos hemos distanciado de Él. Y hay momentos donde nuestro espíritu como que nos dice: necesito una renovación, necesito como un encuentro con Dios, necesito avivarme, necesito algo nuevo en mi vida, algo diferente en mi espíritu. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? ¿Cierto? Hemos tenido ese anhelo en nuestras vidas. Ha traído a nuestras vidas una renovación espiritual. Y yo quiero hablar a ustedes de cómo podemos conducirnos en una renovación espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren ser renovados espiritualmente? Ahora, si tú no has conocido al Señor y necesitas entregarle tu vida al Señor, eso también te puede enseñar cómo encontrarte con la vida, encontrarte con el Señor, tener ese encuentro con Él. Y bien, lo primero que vamos a aprender en esta hora es que este proceso de renovación de este hijo pródigo se inicia cuando él retorna a la casa del Padre. Él retorna a la casa del Padre. ¿Cómo ocurre esta renovación? Porque el hijo pródigo retorna a la casa del Padre. Amén.
Hay que regresar al Padre. Queremos una renovación espiritual. Necesitamos regresar al Padre. Amén. Diga conmigo, necesito regresar al Padre. Esos tapabocas les dejan oír la voz. Por favor, no me hagan sentir aquí en esta soledad que parece que no los oyera, no. Yo sé que es incómodo hablar con el tapabocas, pero ahí nos vamos acostumbrando. Primero que todo, hermanos, necesitamos regresar al Padre. La historia la sabemos todo. Un hijo que un día le da la chiripiorca, no quiere vivir más con el papá, se va de la casa, le pide al papá que le dé su herencia, cosa que era una ofensa para un padre, porque la herencia se daba cuando el padre muere, no en vida. En otras palabras, decirle a un padre vivo que le dé la herencia es como muérase. Eso le estaba diciendo este hijo. O sea, usted hasta cuando no se muere, ya como no se ha muerto, démela en vida, que usted parece que es como la hierba mala que no muere, pues así como dice. Era una ofensa para un padre que el hijo pidiera la herencia en vida. Y este hijo ofendió al padre de esta manera, pide la herencia, se va de la casa, vive perdidamente. Pero un día él, en el verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Primer punto para una renovación espiritual: reconozca de dónde ha caído. Reconozca de dónde ha caído. Nadie va a ser renovado si primero no se da cuenta que realmente ha perdido algo. Mientras él se sintió en su mundo viviendo perdidamente y todavía tenía un plata y todavía gozaba de los placeres temporales del mundo, él no volvió a la casa del Padre porque todavía se sentía fuerte, se sentía que controlaba la situación, se sentía que él todavía era el todopoderoso en ese momento. Pero cuando él empezó a ver que los marranos comían mejor que él se reconoce lo que perdió en la casa del Padre. Reconoce lo lejos que está del Padre y todo lo que ha perdido en la casa del Padre. Hermanos, no habrá una renovación espiritual si nosotros primero no empezamos a reconocer qué tantas cosas hemos dejado. En este caso, él reconoció lo lejos, lo diferente que era la casa del Padre a donde él estaba ahora. Porque donde él estaba ahora, los marranos estaban comiendo mejor que él. Yo sé que aquí todos en algún momento hemos aguantado hambre. O bueno, yo estoy de atrevido hoy yo aquí. Algunos hemos aguantado hambre. Algunos soy pastor, ¿usted quién le dijo? Pero en algunos momentos hemos tenido situaciones difíciles donde todo sabe apoyo o no. Donde uno, eso que le hace uno el feo, de repente le sabe rico y uno dice, a ver, ¿cómo que no como eso? Venga, ¿sí o no? Pero yo no creo que ninguno de nosotros haya estado en una condición donde uno se pare al lado de un corral de los marranos y uno se va a ver, ay, que alguien me dé de la comida de los marranos. Yo no creo que hayamos llegado a esa condición. El hijo pródigo llegó a esa condición de velarle a los marranos. Imagínense. Allí dice, no me lo estoy inventando, dice en el verso 16, dice que y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este hombre llegó a un extremo de su vida. Pero allí en ese extremo de su vida empezó a meditar y a darse cuenta, dice, volvió en sí. Este hombre estaba, hermanos, totalmente hipnotizado por el pecado, por la rebeldía, por la obstinación, y no se daba cuenta de lo que había dejado en la casa de su padre, hasta que llegó a ese extremo. Y allí reconoce que la casa de su padre estaba mejor.
Tú quieres una renovación en tu vida, tienes que empezar a reconocer qué cosas has dejado, qué cosas has abandonado, de qué te has desligado. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos a leerlo, Apocalipsis 2, versículo del 4 al 5, no pierda Lucas, porque ahora vamos a regresar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice, pero tengo contra ti que has dejado, no has perdido. ¿Has qué? Dejado. Y eso da la connotación de algo voluntario. Porque uno cuando pierde algo es involuntariamente. Por eso uno le considera lo perdí. Porque uno no lo quería dejar, pero se le perdió. Pero cuando uno le dicen, usted lo dejó, lleva la connotación de que fue algo voluntario, que fue uno mismo quien abandonó algo. Y el Señor le dice, a la iglesia de Éfeso le dice, tú has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y en el hijo pródigo, él tuvo que reconocer que había dejado voluntariamente la casa de su padre. Y yo creo que la iglesia de hoy, hermanos, este tiempo nos ha llevado a buscar y a meditar qué hemos dejado. ¿Qué hemos dejado? Y yo encuentro en la iglesia de hoy distante del corazón del Padre. ¿Qué ofrece la casa del Padre? ¿Qué tenía el hijo pródigo en la casa del Padre? Él se cansó quizás de escuchar la voz del papá, de escuchar la voz del Padre. Usted ve que hay hijos que llega a un punto donde entran en esa rebeldía, donde la voz del papá les fastidia. ¿O no? Ah, bueno, tranquilos. Ya sé, lo del tapaboca no nos deja hablar así muy bien, pero tranquilos. Pero el papá, hay un momento donde los hijos ya, ay, que mi papá me la tiene montada, nah. Y el papá le dice, mi hijo, venga, coma, mi hijo, venga, nah. Y ya no soportan la voz del papá. Pero esa voz del padre viene con sabiduría. Esa voz del padre viene con amor, viene con consejos, viene con corrección. Y muchas veces hay cristianos que llegan a un punto donde ya no quieren oír al Padre. Ya quieren oírse a ellos mismos, quieren escucharse ellos mismos. Y hay una rama del cristianismo que ha fabricado un cristianismo donde la única voz que escuchan es la de ellos. Y erramos cuando como iglesia empezamos a escucharnos a nosotros mismos y no a Dios. Erramos cuando como pastor empezamos a escuchar la voz de la gente más que la de Dios. Hay iglesias donde se han hecho es para agradar a la misma gente, no para agradar a Dios. Y debemos volver a la casa del Padre, a los principios, a conectarnos con el corazón de Dios, a la corrección de Dios, a la dirección del Padre. Por eso, hermanos, hoy más que nunca es un llamado a volvernos en una comunión, escucha bien, en una comunión con el Padre, tú y yo como hijos de Dios, porque eso es lo que somos, hijos de Dios. Y necesitamos volver a tener este pensamiento rigiendo nuestros corazones, de volver a entender que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre. A veces el activismo, ustedes van a ver que el hijo mayor no tenía la conciencia de él como hijo, sino como siervo. Porque el otro, cuando el padre lo restaura, el hijo mayor viene y le dice, padre, yo tanto tiempo te he servido. Él tenía una mentalidad esclava, de actividad. ¿Y cuántos de nosotros no justificamos nuestro cristianismo en lo que hacemos? En la actividad que tenemos. Y a veces sentimos bien, no, pues miren, hay un pasaje donde dice que algunos van a llegar diciéndole al Señor, pero Señor, en tu nombre hicimos y echamos, y esto que lo otro. ¿Y qué le va a decir el Señor? No los conocí, porque no se acercaban a Él como hijos acercándose al Padre. Y nosotros debemos volver en esta comunión. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, llamado
a escuchar la voz de Él, a escucharla cuando te quiere corregir. ¿Cuántos son papás aquí? Y hermanos, todos los que somos padres aquí sabemos que muchas veces, y los hijos mucho más lo sabemos, que cuando nuestros padres nos dicen las cosas, no lo dicen por mal, no lo dicen por bien, no lo dicen por bien, pero uno tiene una etapa en su vida, que yo creo que fue la del hijo pródigo, donde la voz del padre le choca. Y eso pasó con él, ya no quería oír la voz del padre y se fue lejos, ya no quería su corrección, ya no quería su dirección. Usted ha visto, muchos llegamos a esa etapa donde decimos, yo quiero hacer mi vida, no quiero y no cumplir 18 y me largo de aquí para hacer mi vida, decimos. ¿O no? Hermanos, ¿por qué? Porque no queremos que nos corrijan. Y muchas veces, hermanos, ese es un pensamiento errado. Yo ahora tengo 42 y ahora sueno igualito a mi mamá. Después de que antes decía, no, mi mamá me la tiene montada. Hay frases de mi mamá que ya las tengo tan marcadas y yo digo, ya estoy sonando igualito a doña Gladys, digo yo. ¿Pero por qué? Porque ahora a los 42 la entiendo a ella. Antes no. Y doy gracias a Dios, porque hermanos, hay cosas en las que ella me corrigió, que fue la que hizo el papel de papá y de mamá porque nos crió solo ella. Pero hoy hay cosas que ella corrigió en mi vida, que yo le agradezco a Dios por esa corrección de ella, por la disciplina de ella. Estar lejos de la casa del Padre es alejarse de la disciplina, es alejarse del amor, es alejarse del cuidado. Necesitamos regresar a Dios como Padre. Necesitamos volver a Él, pero para esto necesitamos entrar en el arrepentimiento, en el encontrar que estábamos equivocados. Este hijo pródigo allí se dio cuenta que él había errado los caminos. Él había querido adelantarse, no esperó el tiempo oportuno para salir de la casa del Padre. Y eso fue un error. Querer acelerarse, querer apresurarse. ¿Y cuántas veces no nos hemos apresurado nosotros como cristianos sin esperar en los tiempos de Dios para tomar decisiones en nuestras vidas? Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar con respecto a Dios. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué pensaba este hijo pródigo de la casa de su padre? Te pregunto, ¿qué piensas tú de la casa de tu Padre celestial? ¿Cómo ves tú la iglesia? ¿Cómo ves tú el cristianismo? ¿Cómo lo ves? Todo eso nos ha enseñado. Yo otra cosa aprendí y es que muchos cristianos quedaron perdidos naufragando en su fe cristiana porque su fe cristiana giraba en torno a este lugar. Y al este lugar estar cerrado, quedaron como perdidos. Y si algo he dicho y lo he dicho desde antes de la pandemia es, su cristianismo usted vive un 10% dentro de la iglesia, pero vive un 90% de su cristianismo fuera de la iglesia. Usted no es cristiano solo por estar en este lugar. Usted es cristiano en su estilo de vida, en su diario vivir, como lo es como padre, como hijo, como esposo, como esposa. Ese es tu cristianismo verdadero. Pero entonces, como a veces la gente no tiene un concepto claro de la casa de Dios, hermanos, algunos vienen o venían a la iglesia como cuando iban a la iglesia católica o a la iglesia tradicional, simplemente a aplacar la conciencia de sus malas obras durante toda la semana, pero volvían a empezar otra nueva semana y no había en ellos un cambio, una transformación. No había un concepto claro de la casa de Dios. ¿Qué pensamiento tienes tú de la casa de Dios? ¿Qué pensamiento tienes tú con respecto al mundo? Porque este hijo pensó que el mundo era mejor que la casa del Padre. Dame los bienes. Y se fue a malgastar su plata con prostitutas, a malgastar su dinero viviendo perdidamente. El mundo, ¿cuántos creyentes no hemos visto que han considerado el pecado mejor que la casa de Dios?
que han considerado el mundo, ay no, ven la iglesia y a la iglesia vienen arrugando la cara, qué aburrimiento, el pastor, no, qué cosa tan aburrida, y que lo otro. Pero hermanos, las cosas del mundo usted les ve una disposición. Para la iglesia no hay que hacer una fila, hay que esperar. No, ¿cómo así? ¿Qué fila? Y en la iglesia, ok, yo me voy para mi casa. ¿Han visto ustedes esa clase de personas? Ah, pero el estadio, 4 horas, aguantando sol ahí y hambre. Ahí se aguanta hambre, a menos que compre salchichón de perro que venden allá y no aguanta hambre. Pero hay así, la disposición a las cosas del mundo a veces es diferente que la disposición a las cosas de Dios. Y eso tiene que cambiar en nosotros. ¿Aló? Tiene que cambiar en nosotros. Porque hermanos, a la iglesia debemos aprender a deleitarnos en la casa del Padre. Si has dejado tu tiempo de oración, mira de dónde has caído, dice el Señor en Apocalipsis. Y arrepiéntete, haz las primeras obras. Mira si has descuidado tu tiempo de oración. Pero no acercarte a Dios a orar, esa oración mecánica que todos hacemos. Padre bueno, gracias por este día, Señor, te doy. Y al otro día lo mismo, Padre bueno, gracias por este día. Y al otro día, Padre bueno. Y así llevan años. Y lo más tremendo es que nos ha pasado a todos, yo lo confieso, a mí me ha pasado. Estamos orando una cosa y estamos pensando en otra cosa. ¿O no? Bueno, nomás a mí me ha pasado, pues entonces, a que sientan bien. Estamos con la cabeza en otro lado y descuidamos tanto nuestra comunión con Dios, el acercamiento al Padre, que ya no nos acercamos como hijos. O peor aún, ¿por qué digo que tenemos que volver al Padre? Mire, vamos a leer Lucas 1, ya estoy terminando. Que me faltan un poco de puntos, pero yo confío en Dios que los acabe pronto. Lucas capítulo 11, versículo 1. Cuando usted ve que Jesús enseñó a orar a los discípulos, ¿cómo los enseñó a orar? Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y miren la forma en que Jesús enseñó. Como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. ¿Con quién nos conectó Jesús? Con el Padre. La forma de acercarnos a Él no es como los empleados de Él, no es como los esclavos. No dijo, oren Señor nuestro, y Él es Señor. Ni tampoco dijo, Creador nuestro, dijo, Padre. Es la forma en como Él quiere que nos relacionemos, como un Padre. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso es adoración. El Jesús dijo, cuando ustedes vayan a orar, acérquense a Él como Padre y acérquense en adoración. En adoración, adorándolo a Él, reconociéndolo a Él. Pero ¿cómo nos acercamos al Señor? Muchas veces nos acercamos es en quejas, quejándonos o dándole órdenes al Señor. Por eso usted no me va a ver a mí diciendo que decreto tal cosa, que que lo otro. Yo no comparto eso porque un decreto es una orden. Y usted y yo a Dios no le podemos dar órdenes. ¿Cómo no es que yo decreto tal cosa? ¿Quién dijo que usted y yo le damos órdenes a Dios? Ni siquiera pedimos, sino que le ordenamos. Y eso tiene que cambiar en nosotros. Es en adoración que nos acercamos a Él. Es en rendición que nos acercamos. Y yo creo que estamos llamados a volver a disfrutar a nuestro Padre en intimidad, en comunión cada uno de nosotros con el Señor personalmente. Los siguientes dos puntos hablan del reino de Dios. Dice, venga tu reino, el Padre, y hágase tu voluntad. Todo conectado con Él es la agenda de Dios.
Es el tiempo donde yo voy al Padre, pero no para lo que yo quiero, sino para lo que Él quiere. Tu reino, tu voluntad. Tu reino, tu voluntad. Como hijos tenemos que volver al corazón del Padre, preguntándole, ¿qué quieres hacer? Sometidos a Él, rendidos a Él. Cuando el hijo pródigo hizo esto, se vuelve al Padre. Él dice en Lucas 15, dice que le dijo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Segundo punto que quiero que aprendan, no se disciplinen ustedes mismos. Porque él dice aquí, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, dice allí en el capítulo 15, en el versículo 18 y 19, dice, Padre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y con esas palabras, él llega donde el padre le dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no le respondió nada de eso. O sea, el padre, hermano, no le prestó atención a eso. Y este punto es importante porque mucha gente hoy se ha alejado de Dios, no porque Dios lo haya alejado, sino porque ellos mismos se han autodisciplinado. Ellos mismos, por errores, por fallas. Mire, él ya no se sentía digno de ser llamado hijo del Padre. Ya no me llames tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. ¿Cuántos no se han sentido indignos delante del Señor y han descuidado su relación con Dios, su comunión con Dios, su búsqueda del Señor? La han descuidado. Han descuidado, hermanos, esa comunión con el Señor. Y el Padre, terminando, no le dice a él, sí, yo voy a hacer esto con tu hijo. Muestra un amor eterno, un amor grande, porque no dice nada el Padre. La Biblia dice que el Padre, cuando lo vio de lejos, corrió hacia su hijo. ¿Y corrió para qué? Para restaurarlo. Él está esperando por nosotros, para renovarnos y restaurarnos. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va ¿a quién? ¿A quién? Al Padre, si no es por Él. Ningún camino, ninguna verdad y ninguna vida que no sea Cristo nos van a conectar con el Padre. Él es el único que nos puede conectar con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único que nos puede conectar con el Padre. Por eso, hermanos, en esta mañana yo te invito para que vuelvas al Padre. Si quieres una renovación espiritual en tu vida, empieza a examinar tu vida. ¿Qué has dejado? ¿Qué en momentos dejaste por rebeldía? ¿Qué cosas dejaste porque ya no te sentías digno? Porque ya no te sentías digno de su presencia, porque así somos, nos enojamos, nos peleamos y luego ya no queremos hacer las cosas, no nos sentimos dignos. Yo recuerdo, ya con esto termino, en serio, pero con eso termino. Yo recuerdo un día que hubo un temblor en Cali raro una vez, que tembló y alumbró. ¿Se recuerdan? Hace años, eso que unas luces, bueno, eso fue horrible, tembló durísimo, la infraestructura de varias partes de la ciudad se afectaron. Eso fue un domingo amanecer, un lunes festivo, no lo olvido. Ese domingo yo había peleado con mi hermano menor por unas chanclas, imagínense. Yo me iba a bañar, mi hermano las tenía y le dije, eran mis chanclas, le dije a él, préstamelas. Y yo todo mal dormido, y él me contestó feo, bueno, no recuerdo qué cosa que me dijo, me las tiró así. Y a mí se me subió el chará en ese momentico y lo vi más chiquitico de lo que es mi hermano. Yo recuerdo que lo correteé por las gradas, queriéndolo ahorcar, así con la mano así, buscándole el cuello para ahorcarlo, ¿no? Pero el hecho de que me iba a bañar para irme a la iglesia. Entonces, después de haber intentado ahorcar a mi hermano, salí todo santo para la iglesia. Pero cuando llegué a la iglesia, yo no quería nada. Yo no quería orar, yo no quería cantar, yo no me sentía digno de nada en la congregación.
Y recuerdo el temblor porque al otro día tembló, yo dije lo que me faltaba. Cuando vi que alumbró, dije el rapto y yo peleado con mi hermano, ahora me quedo, dije. Al otro día apenas ese hombre levantó, nos reconciliamos, ¿no? Toca asegurarse, dije yo. Pero yo recuerdo, hermanos, cómo me estaba autodisciplinando yo. Y así pasa, que uno a veces no se siente digno y entonces empieza, no quiero ir a la iglesia, es que cometí este pecado, cometí lo otro, hice esto y lo otro y se quiere distanciar. Yo quiero que vean el corazón del Padre aquí. No dijo nada, solo corrió hacia él. En la cultura hebrea los hombres no corren, ellos no salen a correr de esa manera. Y no salen a correr por sus túnicas. Corren los niños, algunas mujeres corren, pero para un hombre es vergonzoso correr, porque para correr él tiene que levantarse la túnica y tiene que mostrar sus piernas. Y es un acto de vergüenza hacer eso. Y la Biblia dice que el padre del hijo pródigo, cuando lo vio, él corrió. Él corrió. Y eso habla de ese amor tan desbordante que hay en el corazón del Padre por sus hijos, que no le importó su reputación, no le importó que pudieran llegar a pensar, solo quería restaurar a su hijo. Por eso cuando llega dice, este es mi hijo muerto y ha vivido, se había perdido y ha sido hallado, ha sido encontrado. Y yo quiero, hermanos, que hoy usted pueda iniciar. Hoy es un buen día porque es el principio de un nuevo comienzo. Pero es un principio de nuevas cosas. ¿Y qué tal que tú puedas poner este domingo como un principio de nuevas cosas en tu vida espiritual? Y que lo hagas volviendo en comunión con Dios como un padre y acercándote a Él como un hijo. Amén. Ponte en pie, vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en esta hora. Si has dejado la oración, si has descuidado tu tiempo de oración, si has descuidado tu lectura en la palabra, si te has comprometido con cosas que no agradan a Dios, déjala. Mira, este hombre tenía un contrato de trabajo con ese otro hombre que lo llevó a cuidar cerdos. Él estaba vinculado laboralmente a esa hacienda. Pero él entendió que para volver al Padre tenía que romper con esos contratos, romper con esas relaciones, romper con esos vínculos. ¿Qué vínculos tienes que romper hoy? ¿Qué cosas tienes que dejar hoy que te pueden impedir volver al corazón del Padre y volverte a acercar a Él como un hijo? No como el jornalero, no como el siervo que viene a impresionar con actividades, sino como el hijo que quiere adorar al Padre, como el hijo que quiere deleitarse en escuchar su voz, que aunque le corrija, que aunque a veces diga no a cosas, tú te puedas deleitar en él.